Hola, mi nombre es Edgar Gómez Cruz, soy un profesor investigador de la Universidad de New South Wales en Sydney, en Australia, y como parte del encuentro anual del Observatorio de Cultura Fotográfica, celebrado en agosto del 2020, me invitaron a hacer una presentación que ahora comparto con todos ustedes. Y el título es Reensamblar la fotografía en tiempos de los datos. Y dado que ya estamos de lleno en el mundo digital, aquí está mi Twitter y mi Instagram, por si quieren seguir la conversación por allá. Por cierto, cada vez que vean un código como este en su pantalla, pueden usar la cámara de su teléfono para seguir el enlace. Iniciamos entonces. Vivimos en una época que sería impensable sin la imagen. Nunca como ahora hemos tenido tantas personas produciendo tantas fotografías y videos, y nunca ha habido tantas formas visuales emergentes como los memes o las visualizaciones de datos. La cantidad de imágenes producidas digitalmente está muy por encima de las fotografías que se hayan hecho en la etapa analógica. Se estima que se suben a Facebook 4.000 imágenes por segundo, lo que equivale a 350 millones por día. Pero incluso esta cifra queda eclipsada por las 20.000 fotos que se envían por segundo en Snapchat. Un estimado cualquiera cifra el número de fotografías tomadas en el 2009 en los miles de millones. La cultura digital es la cultura de la imagen. Las principales prácticas relacionadas con las plataformas digitales tienen que ver en alguna medida con la producción, distribución y exhibición de imágenes. Imaginemos por un momento qué sería de TikTok, Facebook, YouTube o Instagram sin fotografías y videos. Incluso ámbitos como el periodismo se han transformado, al punto que la cobertura de muchos sucesos actuales no se entendería sin fotografías hechas por personas comunes y corrientes, en muchas ocasiones con un teléfono móvil. Y en un ámbito más banal, pero no por ello menos importante, nos podríamos preguntar, ¿qué sería de nuestra comunicación cotidiana sin selfies, memes, GIFs, stickers, fotos y videos? Esta omnipresencia de la imagen nos lleva a una pregunta doble. ¿Cómo ha transformado la tecnología digital a la fotografía? Y al mismo tiempo, ¿cómo ha transformado la fotografía a la cultura digital? Antes de intentar responder esas preguntas, el pensamiento feminista nos ha enseñado que tenemos que situar siempre nuestro conocimiento y debo partir de ahí. Primero debo decir que llevo muchos años viviendo fuera de México y de Latinoamérica, y por lo tanto muchas de mis referencias serán en inglés, por lo que me disculpo. Y en segundo, y más importante, mi aproximación a la fotografía es desde una socioantropología de las prácticas visuales materiales. Es decir, mi interés por la fotografía surge no desde la ontología de la imagen, como la teoría clásica de la fotografía o la filosofía, ni de la imagen misma, como en la estética o la semiótica. Mi interés se centra en las prácticas fotográficas. Es decir, el punto central de mi análisis se basa en las preguntas sobre lo que significa hacer o usar fotografías. ¿Cómo y para qué se usa la imagen fotográfica y cómo se configura como una práctica? La base de muchas de las ideas que han guiado mi trabajo sobre fotografía están en este libro del 2012 que se puede descargar en este enlace. Al mismo tiempo, hay dos influencias que han ido ganando presencia en mi trabajo en los últimos años. Por un lado, la reflexión y el uso de la fotografía en el arte contemporáneo y por otro, los estudios críticos sobre los algoritmos. De esta forma, mi pregunta central actual es sobre el papel de la práctica fotográfica en la era algorítmica. Entiendo que mi aproximación resulte poco convincente para aquellas personas con un bagaje más clásico en torno al estudio de la fotografía. Si bien admiro profundamente los trabajos de Sontag, Barthes, Sekula, Benjamin, Trachberg o Berger, lecturas todas imprescindibles para comprender la fotografía, mi aproximación se alinea más con los llamados recientes a extender, actualizar y revolucionar la teoría fotográfica clásica, como es el caso de estos tres libros. En esta era digital, muchos de los análisis indispensables para comprender la imagen fotográfica provienen de campos como la interacción humano-computadoras, la antropología, el diseño, la filosofía o los estudios de vigilancia. Finalmente, en esta contextualización de mi posición, debo reconocer que soy un fotógrafo de closet y que anhelo cada vez más con más energía incorporar la fotografía en mi práctica académica y reflexiva. No solo como objeto de estudio, sino como método, cuestión que si hay tiempo explicaré al final de la presentación o en sus preguntas que puedan dejar. Finalmente, debo aclarar que muchas de las ideas que presentaré aquí han sido expuestas parcialmente en diversos textos que iré anotando. Aquellas personas que se pregunten si el título de mi presentación responde al libro de Bruno Latour estarán en lo cierto. Latour, en apenas la primera página de su citado libro Reensamblar lo social, una introducción a la teoría de actor-red, establece el razonamiento de su libro. Cuando los científicos sociales agregan el adjetivo social a algún fenómeno, designan un estado de cosas estabilizado, un conjunto de vínculos que luego podrá ser puesto en juego para explicar algún otro fenómeno.
Este uso del término no tiene nada de malo mientras designe que ya está ensamblado, sin hacer supuestos superfluos acerca de la naturaleza de lo que está ensamblado. Pero surgen problemas cuando social comienza a significar un tipo de material, como si el adjetivo fuera comparable en términos generales a otros calificativos como de madera, de acero, biológico, económico, mental, organizativo o lingüístico. En este punto, el significado de la palabra que se descompone, dado que ahora designa dos cosas enteramente diferentes. Primero, un movimiento en un proceso de ensamblado y segundo, un tipo específico de ingrediente que supuestamente difiere de otros materiales. Lo que pretendo en esta presentación es precisamente tomar esta idea como provocación y hablar de la fotografía como un movimiento en un proceso de ensamblado y no como algo específico. Con el arribo de la tecnología digital, ha habido una disrupción en diversos campos, entre ellos la fotografía, que ha hecho que muchos de los preceptos que estaban arraigados y se tenían como fijos fueran interrogados y puestos en duda como solamente una forma particular de muchas posibles. Enmarcado en ese espíritu de transformación, he comenzado algunas charlas con la provocativa frase: la fotografía nunca ha existido. Y antes que se desconecten o comiencen a tirar tomates virtuales, déjenme explicar a lo que me refiero con esto. Inspirado por los estudios de ciencia y tecnología y el giro material, propongo entender a la fotografía no como representación o imagen, sino como un ensamblaje que toma forma cuando se alinean diversas tecnologías, ciertos discursos y ciertos usos en contextos sociales, económicos y culturales particulares. La clave de entender a la fotografía como un ensamblaje es que nos permite descentrarla de la imagen, al punto que no siempre el resultado de una fotografía es una imagen. Esta aproximación resulta útil para darnos cuenta de que la fotografía nunca ha existido, porque lo que entendíamos como fotografía era en realidad una configuración particular que había ganado preponderancia a través de un complejo ensamblaje de elementos tecnológicos, históricos, discursivos, económicos, políticos e históricos. Si bien en un primer momento esto se expresó en términos de crisis, con títulos como El fin de la fotografía como lo habíamos pensado o La muerte de la fotografía, hemos llegado a un punto en el que necesitamos avanzar en nuestro análisis. Este parece ser un buen momento para airear reflexivamente algunas de las rupturas que lo hizo evidente y proponer una nueva vía para pensar la fotografía, yendo incluso más allá y radicalmente preguntando: ¿sigue siendo relevante la fotografía en la era de los datos? El ensamblaje que era la fotografía se llenó de fisuras con el arribo de la tecnología digital. En esta presentación propongo entonces reensamblar la fotografía para dar cuenta de su rol actual en un mundo cada vez más determinado por la automatización y lo datalógico. Con cámaras ubicuas, sensores sin lentes, inteligencia artificial y sistemas avanzados de vigilancia. Pero para poder reensamblar a la fotografía, lo primero que tendremos que hacer es deconstruirla. Propongo que la estabilización del ensamblaje que previamente era conocido como fotografía se sustentaba en tres pilares esenciales que daban forma a prácticas particulares. Antes de lo digital, entendíamos a la fotografía a partir de su condición de índice, una representación fidedigna de la realidad que había sido fotografiada, que estaba basada en una serie de tecnologías, la cámara y el rollo, por mencionar dos, y que utilizábamos como un objeto para la memoria. Casi todos los elementos de la teoría fotográfica tradicional se interesan por uno o varios de estos elementos. Revisemos brevemente cada uno. La fotografía surge en estrecha conexión con el pensamiento positivista, de ahí que tenga historias paralelas con el establecimiento de la sociología y la antropología, disciplinas que buscaban entender a las sociedades en el espíritu de las ciencias naturales, o como dice Hahn, buscando establecer relaciones causales entre la naturaleza y la evidencia visual. La fotografía, no debemos olvidarlo, está imbricada en la violencia del proyecto colonialista y, como apunta a su ley, fue inventada e instituida en un mundo que se formó a partir de la destrucción masiva y el saqueo a los otros. Con el surgimiento de la tecnología digital, una de las primeras rupturas fue entre las imágenes y la verdad. La idea de que si algo aparece en la fotografía es porque estuvo delante de la cámara se vio problematizado gracias a la maleabilidad de la imagen digital, particularmente con la emergencia de programas como Photoshop. Por lo tanto, algunos comentaristas señalaron que la tecnología digital ponía en duda la esencia misma de la fotografía, lo que Freud llamó la crisis de la confianza, señalando el fin del mito de la verdad fotográfica. Mientras que los discursos que renegaron de la pérdida de la veracidad en la imagen fotográfica fueron importantes al inicio de la fotografía digital, paradójicamente, nunca como ahora, particularmente desde la llegada de los teléfonos móviles, la imagen digital ha sido tan usada como prueba de verdades. Desde Hacienda, que en México pide un video para las personas para hacer un trámite, a la lectura de los CAPTCHA que prueban a un robot, que nosotros no somos robots, que somos humanos, de parejas celosas que piden una prueba de que su pareja está realmente en el lugar que dice estar, a personas que hacen mantenimiento en edificios y toman fotografías como prueba de su trabajo concluido.
Aunque claramente, como afirma Sarah Kember, cualquier representación, incluso la fotográfica, solamente construye una imagen ideal de lo real, no la captura. Aunque parezca que sí, las fotografías, por mucho que escojamos creer en ellas, no son verdad. Hay ejemplos suficientes en la historia de la fotografía sobre imágenes que buscaban ser prueba de cosas que no eran verdad. Aquí algunas de ellas, por ejemplo. Como apunta Rubinstein, el Internet no abolió la noción de verdad ni la sustituyó por la posverdad. En cambio, ha mostrado que la definición de verdad está interconectada con el paradigma tecnológico de la época. Y esto nos lleva al segundo pilar, la fotografía como tecnologías, o como tecnologías en realidad. La fotografía, como una combinación de cámaras y películas fotosensibles, fue la misma por 100 años. Si bien es cierto que la tecnología fotográfica analógica nunca fue única y siempre estuvo en evolución, por ejemplo, desarrollando emulsiones más rápidas, lentes más claros y versátiles, haciendo cámaras más pequeñas, innovando en formatos de película, incorporando componentes electrónicos y una larga serie de etcéteras, la tecnología digital causó una disrupción sin precedentes. No solo en la cámara en sí misma, pasando de usar rollos a usar sensores, con diseños enteramente distintos como la litro de esta foto, sino en todo el proceso de creación, procesamiento y distribución de la imagen, rompiendo de paso con el modelo de negocio comandado por Kodak. La fotografía como tecnología está íntimamente relacionada con la fotografía como negocio, de ahí que los discursos sobre la fotografía siempre hayan estado pautados por los discursos provenientes de la industria. Kodak, como empresa, dio forma a la fotografía masiva, adoctrinando a millones de personas sobre cómo y cuándo usar la cámara. Curiosamente, es la empresa que además diseñó la primera cámara digital, que por cierto tiene mi edad, y sin embargo fue la gran perdedora en esta revolución por no saber diversificarse. Como sí lo hizo, por ejemplo, Fujifilm, que resistió los peores años produciendo cosméticos, sistemas médicos y pantallas sin abandonar nunca la fotografía. Las fotografías como recuerdos de momentos felices fueron la creación de Kodak. Las fotografías de comida, cafés y lugares paradisíacos o con elementos de diseño fueron creados por Instagram. Por cierto, y para la trivia, la primera foto que se subió a Instagram, hecha por su creador, fue tomada en México y es esta. Al mismo tiempo, la fotografía como tecnología también guarda una estrecha relación con la estética fotográfica. De ahí que haya una creciente normalidad de la imagen en formatos que no eran los más comunes en la era Kodak. Por ejemplo, el formato alargado, el modo retrato para video, el uso de filtros predeterminados y sobresaturados, el formato cuadrado. Lo digital también ha extendido, algunas personas dirían democratizado, prácticas como el time-lapse, los cinegrams, formatos que requerían conocimientos especializados anteriormente y que ahora pueden hacerse apretando simplemente un botón. Finalmente, el tercer pilar sobre el cual se sustentó la fotografía fue el uso de la fotografía como un objeto para la memoria, con la relevancia de la construcción de imágenes en momentos ritualizados. Las fotografías buscaban perdurar en el tiempo como objetos de la memoria y marcar las ocasiones más especiales de la vida, especialmente las positivas. Celebraciones como bautizos, bodas, graduaciones, vacaciones eran siempre fotografiadas, marcando y eternizando dichos momentos en forma de álbumes o fotografías colgadas en las paredes de nuestros hogares. La toma misma de la fotografía era ya un ritual en sí misma y estoy seguro que todas las personas que me están escuchando tienen recuerdos de infancia en forma de fotografías. El uso de la fotografía como un objeto para documentar y tener memoria de un evento fue también fundamental en ámbitos profesionales como la fotografía periodística. La imagen fotográfica alcanzaba la categoría de icónica cuando era capaz de sintetizar un hito histórico. Fotografías que todas y todos conocemos y que son capaces de representar una totalidad en una sola imagen, ya sea una persona o un suceso, una memoria colectiva visual. Con la llegada de la tecnología digital, el carácter histórico de la imagen, así como la distinta materialidad de esta, dieron pie a distintas prácticas que rompían con el carácter ritualístico. La práctica banal de imágenes de cosas mundanas y cotidianas se erigió como la más importante. De esta forma, la fotografía viró hacia un uso de las imágenes como parte de un sistema más amplio de comunicación y mediación que tenía más relevancia en el aquí y el ahora y no tenía una pretensión histórica sino una intención comunicativa. Así, particularmente en las redes sociales, la imagen fotográfica se alineó y alimentó de todo un sistema visual, GIFs, videos, memes, stickers, emoji, etc., complicando aún más los límites para una definición clara de lo que es la fotografía. La imagen ha dejado de ser una representación, un ritual o un objeto para la memoria. Al transformarse sus tecnologías y derrumbarse sus discursos, las prácticas se han expandido. Y aunque como apunta Vanovich, el uso tradicional de la imagen es más amplio y extendido que nunca, no es que hayamos dejado de tomar fotos en cumpleaños y bodas, al contrario, tomamos muchas más. Nuevas prácticas han emergido y son fundamentales para entender a la fotografía actual.
Propongo entonces reensamblar la fotografía centrándome en los elementos propios de lo digital. ¿Qué es la fotografía hoy en día? ¿Cuáles son sus pilares si es que acaso los tiene? Hay preguntas que resultan fundamentales para dar cuenta del panorama actual de la fotografía, porque como señala Bachen, lo que está realmente en juego en el debate actual sobre la imagen digital no es solo el futuro posible de la fotografía, sino la naturaleza de su pasado y de su presente. Preguntas que, sin embargo, no parecen surgir de los estudios tradicionales de la fotografía. Rubinstein propone una crítica a la forma tradicional de ver a la fotografía resumida en 3 puntos con los que concuerdo. Primero, la visión tradicional es reducida en el sentido que se ocupa solo de un número pequeño de prácticas fotográficas actuales, normalmente ignorando los usos de la fotografía que no entran en su concepción como una práctica estética. Segundo, es óptica, tanto que entiende la fotografía como un acto de escritura con luz, atribuyéndole un significado y unas cualidades estéticas, olvidándose que muchas operaciones, prácticas y eventos fotográficos son inaccesibles a la visión humana y no existen como imágenes. Y finalmente, es provinciana porque mientras que las fotografías y las técnicas fotográficas son ampliamente utilizadas para todo, desde el cumplimiento de la ley y la investigación médica hasta el estudio de la antimateria y la radiación cósmica, la teoría tradicional fotográfica, en su mayoría, no se relaciona con las disciplinas en el sentido que no contribuye ni aprende de ellas. Propongo entonces que los ensamblajes que sostenían el significado y la práctica fotográfica en la era analógica y que se mantuvieron estables al punto de parecer pilares han cambiado. Hoy en día todo ocurre con mayor fluidez y los ensamblajes siguen en formación, constantemente transformándose. Por lo tanto, existen ciertos ámbitos que parecen emergentes en la segunda década del siglo XXI. A continuación, presento 4 elementos que considero fundamentales para entender a la fotografía en la época contemporánea, algunos de los cuales pueden parecer extraños para la teoría clásica sobre la fotografía, pero que sin embargo están en la base de muchas de las prácticas actuales, tanto vernáculas como artísticas y documentales. La lista no es exhaustiva ni son los únicos, pero su emergencia está dando forma a ensamblajes visuales distintos que lo que nos teníamos acostumbrados previamente. Particularmente importante es el hecho de que cada vez más la fotografía funciona como una interfaz. De hecho, al proponerles usar la cámara del teléfono para abrir los enlaces de mi presentación, estoy también poniendo un ejemplo del uso de la cámara fotográfica que no genera una imagen. La dimensión más importante y que resulta fundamental para entender a la fotografía hoy en día es su alineación con formas y su alineación y fusión con los sistemas computacionales. Al volverse digital, se introducen en la fotografía elementos característicos de los sistemas computacionales, particularmente la cuantificación, la estandarización y la automatización. En ese sentido, la fotografía y los metadatos que la acompañan son cada vez más el resultado de o el insumo para una infinidad de algoritmos. Toda imagen digital es por definición una imagen algorítmica. Desde los algoritmos que interpretan las lecturas de los sensores en la cámara y forman una imagen que percibimos como fotográfica, a los utilizados en la postproducción de imágenes para, por ejemplo, volver una foto blanco y negro, recortarla, saturarla, etc. O los algoritmos que determinan la preponderancia de ciertas imágenes sobre otras en la era de las redes sociales y los buscadores de información. Algoritmos que deciden qué imagen aparece en las búsquedas en Google o el orden en el que aparecen en el newsfeed en Facebook o el timeline de Instagram. Hay 2 resultados muy claros de la algoritmización de la imagen fotográfica. Paradójicamente, ambos resultados responden al antiguo pilar del uso de las imágenes como representaciones dentro de regímenes de verdad. Por un lado, la fotografía algorítmica nos ha hecho vernos de formas que nunca nos habíamos visto antes, interpretando nuestra imagen constantemente a través de filtros y diversos elementos y generando una versión de nosotros mismos que se aleja cada vez más de nuestra realidad. El resultado de esta constancia y alcance están todavía por verse, aunque ya hay casos documentados de problemas generados por esta presencia total de la imagen, exacerbando problemas como el trastorno dismórfico corporal, que en algunos casos se ha llamado dismorfia Snapchat en alusión a los filtros utilizados por la app. Por otro lado, gracias a la facilidad de lo digital, nunca hemos sido tan vistos como ahora, no solo porque nunca hemos tenido tantas fotos de nosotros mismos, sino que nunca antes como ahora nuestra imagen había sido tan capturada por tantas cámaras sin que nos demos cuenta o sin que nos importe darnos cuenta. Con el añadido que los sistemas actuales de reconocimiento facial hacen que no solo se nos vea, sino que se nos reconozca. Esta doble mirada nos hace sujetos fotográficos y algorítmicos en la misma medida, siempre mirando y siempre siendo mirados. De alguna forma, esta forma de pensar a la fotografía responde nuevamente al carácter distintivo de la época, en donde lo cuántico, lo algorítmico, lo sensorial y más que nunca lo incierto están a la orden del día. Al punto que, para comprender a la fotografía actual, quizás sea más útil entender de programación que de semiótica.
De ahí que resulte tan interesante cuando las imágenes, a través de sus glitches, se revelan tal como son, una renderización basada en sensores y algoritmos que dan como resultado una imagen que nosotros interpretamos como fotográfica, pero que en realidad proviene de una epistemología distinta, una epistemología computacional. Una cámara digital es, en su base, un lente, un sensor, un procesador y una serie de algoritmos. Un lente es lo único que permanece de las antiguas cámaras fotográficas y, paradójicamente, ni siquiera es necesario para hacer fotografía, como es el caso de las cámaras pinhole. Al mismo tiempo, hoy en día se pueden construir imágenes fotográficas sin necesidad de una cámara, basta con una computadora. Y ya tampoco se necesitan modelos, todas estas personas fueron creadas, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial. Y pronto, cuando no nos quede más naturaleza, al menos podremos crear imágenes como esta procesada por la gente de Google sintetizando imágenes similares. Finalmente, no solo no es necesaria la presencia humana para hacer fotografía, sino que ni siquiera es necesaria la presencia de una realidad observable para crear una imagen que sea una representación fotográfica. La tecnología fotoalgorítmica ve más que los ojos, más allá de lo visible, y lo hace de forma automática. Por lo tanto, hay una creciente fotografía no humana, como señala Joanna Zielińska. Pero hay además otro elemento fundamental. Paradójicamente, uno de los resultados de la miniaturización de los componentes electrónicos y ópticos, particularmente a partir de la innovación en los teléfonos móviles, es precisamente que un lente, un sensor, un procesador y una serie de algoritmos no tienen que ser necesariamente una cámara y no tienen que hacer necesariamente fotografías. Pensemos en todos los aparatos que tienen lentes y sensores y cuya función principal no tiene nada que ver con la fotografía. Automóviles en la parte de atrás y en algunos casos adelante, las cajas del supermercado, los cajeros automáticos, los aparatos del gimnasio y un largo etcétera. La miniaturización de sensores y lentes, tan útiles para haber convertido el teléfono celular en un aparato para la creación visual, abrió la puerta de que una infinidad de instrumentos cotidianos integren como parte de su estructura una potencial fotografía. Esta ubicua presencia de los lentes sensores da pie a otro de los usos más extendidos de la fotografía actual, el uso de la fotografía como dato. Uno de los resultados principales de la digitalización y la algoritmización es que las imágenes se han vuelto, en la era de la inteligencia artificial, una importante fuente de información, una mina de datos. Este uso es tan extendido que la gran cantidad de imágenes son tomadas por las máquinas y solo serán vistas y por lo tanto interpretadas y analizadas por máquinas. Un ecosistema fotográfico entero que paradójicamente es invisible en tres sentidos distintos. Es invisible porque nosotros no vemos las imágenes que se toman, es invisible porque no podemos ver el proceso a través del cual son procesadas, que en algunos casos ni siquiera es entendido del todo por los programadores, como en el caso de las redes neuronales, y es invisible porque no podemos ver el resultado del mismo. La fotografía, que surge en una pequeña caja oscura, se ha vuelto una gran caja negra. El ejemplo que resulta más extremo quizás sean los algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de traducir una imagen en una serie de etiquetas que pueden ser analizadas automáticamente después. El significado de las imágenes surge de su análisis como datos, como patrones. Esta semiótica algorítmica, que aunque no sepamos cómo se origina, está cada vez más articulada como forma de creación y conocimiento, ya no sobre el mundo, como lo había sido la fotografía anteriormente, sino sobre nosotros. Ya no solo miramos fotografías, sino que las fotografías nos miran a nosotros. Por otro lado, así como en sus inicios la fotografía fue aliada de la empresa colonizadora, no debemos perder de vista que, al aliarse con la computación y los sistemas automatizados, la fotografía algorítmica genera nuevas desigualdades y desbalances de poder. Paradójicamente, propongo que hay una historia reincidente entre el actual interés por las visualizaciones de datos y los discursos sobre la fotografía en sus inicios. Ambos coinciden en una excesiva creencia en las imágenes como una representación fidedigna y no adulterada de la realidad. Como apuntan Schaffer y Kessel, el común denominador de ambos, la fotografía y las visualizaciones, es que ambas imágenes son el producto de un proceso automatizado y es lo que nos permite confiar en ellos, siendo uno un proceso fotoquímico y el otro un proceso algorítmico. Pero el resultado más importante y extendido de que la fotografía se haya integrado en una lógica computacional es su captación por parte de poderes diversos, y particularmente su uso como materia prima para el capitalismo de vigilancia. Nuestras imágenes de vacaciones, cumpleaños, fiestas y momentos felices ya sirven para vendernos más cosas que a su vez queramos fotografiar. En sintonía con los elementos anteriores, diversos comentaristas apuntan que la fotografía nunca ha sido tan social como ahora. Jürgenson apunta que la fotografía social rebaja la importancia de la imagen. La imagen objeto se convierte en el subproducto de la comunicación en lugar de su centro.
Al mismo tiempo, sigue Jürgenson, la fotografía hace más explícito que nunca que estamos hechos de y por imágenes, tanto como ellas están hechas de y por nosotros. Sin embargo, el resultado de esta doble ecuación es capturado por las plataformas tecnológicas que son capaces de extraer valor de cada interacción humana, incluidas las visuales, en lo que Zuboff denomina capitalismo de vigilancia. De acuerdo con Zuboff, las plataformas como Google, Facebook o TikTok quieren saber todo de ti, pero no quieren que sepas cuánto saben de ti o de que sus operaciones están enteramente construidas para aprender continuamente más. Nunca, como ahora, la fotografía ha estado tan a merced del proyecto capitalista. En algunos casos, no como una agenda oculta de las compañías tecnológicas, sino por el contrario, como uno de sus usos más celebrados. Esta comunión entre prácticas de consumo y fotografía es especialmente evidente con el éxito de Instagram. Fryer, en su libro sobre Instagram, dice que los negocios que buscan nuestra atención, de hoteles a restaurantes y a tiendas departamentales, cambian la forma en la que diseñan sus espacios y cómo muestran sus productos, ajustando sus estrategias para satisfacer la nueva forma visual en la que nos comunicamos, para ser merecedoras de ser fotografiadas para Instagram. El mundo nunca ha sido tan fotografiado, ni ha buscado ser tan fotográfico como ahora. Y al mismo tiempo, nunca ha sido tan fácil conocer el impacto de la fotografía como en la economía del me gusta. Cuantificar el éxito fotográfico nunca ha sido tan sencillo y tan perversamente extendido, al punto que Instagram ha decidido quitar la publicación del número de likes en las fotos en un intento para detener la ansiedad generada por un percibido pobre desempeño. Resultado, entre otras cosas, de una implícita competencia imposible de ganar. Y al mismo tiempo, como estas imágenes muestran, cada vez más las imágenes que hacemos, independientemente del lugar en donde las hagamos, son similares. De ahí que cada vez hagamos cosas más extremas con el tal de tener esos extra likes o esos extra seguidores. Una vez que hemos visto que la fotografía es un ensamblaje y una vez que hemos analizado que la fotografía ha sido transformada por lo digital estamos ante el proceso de estabilizar nuevos ensamblajes, quiero terminar mi presentación con una intervención. Es momento que los académicos nos involucremos en proponer caminos, pasar del pensamiento crítico a la acción crítica. Habiendo visto que muchos de los usos actuales de la fotografía no son necesariamente positivos o tan siquiera abiertamente claros, nos encontramos ante una disyuntiva clave. ¿Seguimos buscando aprender el significado de la ontología única de la fotografía? ¿Debemos dejar de subir fotos a las redes sociales para no alimentar el sistema capitalista? ¿O nos sacudimos el malestar y nos preguntamos qué formas creativas podríamos construir con los ensamblajes contemporáneos? Propongo realmente reescribir las reglas de la fotografía. No desde un eslogan empresarial, sino desde dos posibles rutas, una que tiene que ver con la identidad y otra que tiene que ver con lo cívico, inspirados sobre todo en el trabajo de artistas contemporáneos. La fotografía actual, como sucedió con la pintura, con la llegada de la fotografía, puede liberarse de sus ataduras y responsabilidades pasadas y convertirse, renovándose, reinventándose, cuestionándose a sí misma, en un vehículo de creación en donde las posibilidades no estén restringidas por la técnica ni por la tecnología. Propongo entonces comenzar por cuestionar la identidad fotográfica. Por muchos años, los fotógrafos quisieron considerarse artistas y encontraron una resistencia de los que ya estaban establecidos como tales. Algo similar ha ocurrido ahora con las fotógrafas y fotógrafos, quienes perciben la llegada de lo digital como una afrenta a su identidad y se aterrorizan con la idea de que ahora todos somos fotógrafos y fotógrafas. Sin embargo, hay quienes no tienen miedo de desprenderse de su identidad. En algunos casos, por ejemplo, personas se identifican como artistas basados en lentes, dando cuenta de la multiplicidad de prácticas que van más allá de la fotografía e incluyen video, instalación, escultura, etc. Charlotte Cotton, en su libro La fotografía es magia, plantea ejemplos del uso de la fotografía equiparándola con la magia. Ella dice, como trucos de magia, las obras de arte proveen marcos visuales dentro de los cuales estamos invitados a enfocar nuestra atención. Cotton plantea que en esta aproximación privilegia el potencial de las ideas por encima de la virtuosidad de los autores individuales o la perfección de técnicas y mecanismos, es decir, se afianza la práctica fotográfica como parte de un proyecto de arte contemporáneo, alejándose de formas más tradicionales centradas en la imagen como el único fin. De hecho, un grupo de artistas y curadores elaboraron un manifiesto en el que se plantea abordar artísticamente la fotografía más como un proceso de curaduría de imágenes ya elaboradas que hacer propiamente las fotos. Muchos proyectos contemporáneos que usan la fotografía la usan como materia prima. Algunos de ellos la sacan de Flickr, otros la sacan de Google, y una que se ha puesto especialmente de moda durante el confinamiento generado por el COVID es utilizando Google Street View. De hecho, el Centro de la Imagen en México hizo un concurso al respecto en julio del 2020 también.
Otro de mis ejemplos favoritos es el libro Blind Spot de Teju Cole, en el que la fotografía y texto son presentados no como refuerzo uno del otro, sino como formas narrativas complementarias, entrelazadas, idea ya presente en trabajos como los de Berger y Moore o Sebald. En ambos casos, el poder de la fotografía para representar y describir da paso a la fotografía como una forma de imaginar, como una idea. Las posibilidades son infinitas si dejamos de lado la pregunta ¿es esto una fotografía?, que parece menos relevante que explorar sus infinitas posibilidades actuales. La fotografía puede ser no solo un fin para la representación, sino también un medio para la imaginación. Y es la imaginación la que me conecta con la segunda intervención, lo cívico. Azoulay, en su libro, plantea una división entre el evento de la fotografía y el evento fotografiado, y entre la imaginación política y la imaginación cívica. Esta división permite percibir a la imagen fotografiada meramente como un posible resultado, entre otros, del evento de la fotografía. Azoulay propone entonces que la fotografía como evento está en el centro de la construcción o destrucción de ciudadanía, ya que las imágenes contienen el encuentro de quien fotografía y quien es fotografiado. Por lo tanto, establece una reflexión entre la ética de la fotografía y sobre el poder de la imagen para alinearse con sistemas de poder, particularmente los colonizadores y represivos. Tomando en cuenta las reflexiones de Cotton y Azoulay, propongo que debemos utilizar a la fotografía digital contemporánea, tanto como práctica como las imágenes producidas por ella, en un proyecto que contrarreste los usos actuales de la fotografía por parte del capitalismo de vigilancia y la vigilancia en el capitalismo, algo que obviamente ha crecido en la época del coronavirus. Particularmente importante es el uso de la fotografía para hacer evidentes las desigualdades imperantes en nuestro mundo. Propongo así utilizar todas las posibilidades tecnológicas a nuestro alcance para buscar un impacto político cuestionando las formas actuales de poder y desigualdad. Y particularmente creo que la fotografía debe jugar un papel fundamental en la gran catástrofe en la que estamos inmersos con la crisis climática. Una crisis que ya está aquí y que requiere una respuesta inmediata por parte de todos nosotros, no necesariamente creando imágenes fotográficas, sino echando mano de todo el repertorio disponible para movilizar a la acción. De lo contrario, no quedará nada más que fotografiar. Gracias.